Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero estudiante. Soy Félix Fernando Plaza Muñoz, estudiante de la UNAD, sede Portosís, Putumayo, de Ciencia Política. En este momento les voy a hablar del desarrollo de las características de Estado, poder y democracia en Colombia. Vamos a definir qué es el Estado. Es la organización social y política que regula la vida de sus ciudadanos a través de instituciones soberanas y está organizado como Estado social de derecho. Sus pilares son la República Unitaria, descentralizada, democrática, con énfasis en la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad. Encontramos tres características principales. Estado social de derecho. Se basa en el respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general sobre el interés individual. Organización territorial. Es un Estado unitario pero descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que tiene un gobierno central y a la vez otorga autonomía a sus entidades territoriales, departamentos, municipios mediante los gobernadores y alcaldes. Poderes públicos, compuesto por tres ramas: rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial. El poder. El poder emana del pueblo, que lo ejerce directamente a través de sus representantes, según lo establece la Constitución de 1991. Históricamente, en Colombia el poder se ha distribuido de manera desigual. Se ha centrado en élites políticas, como los partidos tradicionales que son conservadores y liberales que siempre han gobernado el territorio nacional. Élites políticas, como Carlos Sarmiento, Ardila Lule, y regionales que influyen en la toma de decisiones. Rama del poder público en Colombia. La rama ejecutiva, liderada por el presidente, hoy en día Gustavo Petro. Ministros, directores de departamentos administrativos nacionales. A nivel departamental, gobernadores. En mi caso, en el departamento del Putumayo, nuestro gobernador John Gabriel Molina. A nivel municipal, el alcalde Carlos Hugo Piedradita, alcalde de Mocoa, Putumayo. La rama legislativa, liderada por el Congreso, Senado, Cámara de Representantes. La rama judicial, compuesta por altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Fiscalía General de la Nación, Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Democracia. La democracia es una forma de gobierno en la que el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce directamente a través de representantes elegidos. Colombia es una república democrática participativa establecida en la Constitución de 1991, que cuenta con mecanismos de participación ciudadana como el voto, plebiscito, referendo, entre otros. Mecanismos de participación, voto. Principal mecanismo para elegir a representantes a cargos públicos, como presidente de la República, gobernadores, alcaldes, congresistas. Plebiscito, referendo, consulta popular. Permite a los ciudadanos pronunciarse sobre las decisiones de trascendencia nacional o regional. Un ejemplo de este plebiscito fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se puso a consideración del pueblo colombiano si aprobaba o desaprobaba el proceso de paz que el presidente Juan Manuel Santos llevaba con la guerrilla, o actualmente la FAREP, que ya es una distinta FARC.
La democracia colombiana ha enfrentado retos históricos como el conflicto armado, la violencia política, la crisis económica, además de desafíos actuales como el fortalecimiento del liderazgo y las representaciones en las instituciones. En el conflicto armado podemos darnos cuenta cuando en la FAREP, el gobierno con el ejército, el gobierno representado por el ejército, las autodefensas, y ya ahora pues también tenemos un flagelo que son las disidencias de Calarcá, de Iván Mordiscos, los comandos de frontera que se conocen hoy en día, que han surgido a raíz del proceso de paz y que han sido motivados por el narcotráfico. Entonces hoy en día nuestro presidente o los futuros dirigentes tendrán que enfocarse en ese reto de que han permeado muchas instituciones, como lo que estaban pasando en las noticias de los chats y que habían oficiales del ejército involucrados colaborándole a ciertos grupos ilegales. Pero también me gustaría hacer un pequeño énfasis cuando hablamos de democracia. Hablamos de democracia cuando las personas se pueden expresar libremente, andar libremente. Hoy actualmente en Colombia no podemos hacer ese de andar libremente por ciertas regiones, porque los grupos al margen de la ley prohíben andar a ciertas horas. Pero también me gustaría hacer un pequeño énfasis en lo que es la elección o el voto. Decimos que el voto es libre y democrático, pero no podemos hablar de un voto libre y democrático cuando la persona que va a votar está motivada por necesidades básicas. Cuando una persona necesita un trabajo y depende de ese voto, su trabajo, no muchos o no todos van a decir yo no voto por cierta persona. Prefieren conservar su puesto de trabajo y seguir votando por ciertas élites para conservar el voto, tanto sea de esa persona, sea de un familiar, o porque está motivado por un contrato, un nombramiento provisional, etcétera. Entonces esa persona no va a ser un voto libre, a pesar de que vaya libremente a votar, pero está motivada por satisfacer las necesidades básicas que él en ese momento tiene para el sustento de su familia o el mismo sustento de él. También quiero agradecer a aquellas personas, hombres y mujeres, al profesor, a los compañeros, que de una u otra manera tienen bastante conocimiento sobre la política que ha tenido Colombia, en sus avances, en sus conflictos, y que ese conocimiento se transmite a aquellos que estamos estudiando ahora. Les agradezco que transmitan ese conocimiento y que tal vez nosotros también lo tengamos que transmitir a otras personas para saber nuestra propia historia. Muchas gracias, un abrazo y feliz noche.